Todos los datos proveídos por la mujer que inicialmente dijo llamarse Verónica González y tener 14 años ahora resultan sospechosos, ya que una prueba de dactiloscopía reveló que se trata en realidad de Ingrid Candia Riquelme, una mujer de 22 años y con orden de búsqueda en el 2013. Además, expertos creen que no sería crack lo que lleva en 21 paquetes en su tracto intestinal, sino cocaína. Vendedores del IPS que fueron desalojados este martes violaron la orden judicial y retornaron al lugar, pero como ambulantes. Sin embargo, la policía detuvo a 2 de ellos y advirtieron a los mismos que no van a permitir que ni un solo comerciante se ubique en la zona. La Contraloría General de la República realizará un análisis minucioso sobre el uso de recursos de la Cámara de Diputados para el pago de pasajes y viáticos. Esta mañana los representantes de la área jurídica de la institución Contralora solicitaron formalmente los documentos respectivos al presidente de la Cámara Baja. La Secretaría de la Función Pública ya guarda solo el visto bueno de la Procuraduría General para hacer efectivo el cobro de las multas a los responsables de las 219 instituciones que no publicaron la nómina de funcionarios con sus respectivos salarios. Fuera del tema de sumario, una cuestión sencilla, el depósito en una cuenta del Banco Nacional de Fomento a nombre del Tesoro Público que vamos a estar dando a conocer. Lo primero que se va a trabajar y es pedido del presidente de diputados es la revisión de la estructura orgánica institucional. Lo segundo tiene que ver con el perfil de competencias que tienen que tener las personas que ocupen los cargos de responsabilidad aquí en la Cámara de Diputados.